Página 13. Otto Heinrich Warburg, 1883–1970, Hans Adolf Krebs. 0.3. El cáncer vive de la fermentación de la glucosa. Warburg se preguntó de inmediato si la glucólisis aeróbica era específica de las células neoplásicas y, por lo tanto, examinó sistemáticamente la capacidad de muchos tejidos para glucólisis aeróbica y anaeróbica. ¿Qué es la glucólisis? Sean Google Dice. La glucólisis es una vía metabólica fundamental donde las células descomponen una molécula de glucosa en el citoplasma para producir energía, ATP, y dos moléculas de piruvato, siendo el primer paso de la respiración celular y ocurriendo tanto en presencia, aeróbica, como ausencia, anaeróbica, de oxígeno, y es crucial para la energía en casi todos los organismos vivos. ¿Cómo funciona? Inicio. Una molécula de glucosa, azúcar de 6 carbonos, entra en el citoplasma celular. Fases. Pasa por una serie de 10 reacciones enzimáticas divididas en dos fases. Productos. Al final, se obtienen 2 moléculas de piruvato, un compuesto de 3 carbonos, 2 moléculas de ATP, adenosintrifosfato, la energía celular, 2 moléculas de NADH, un portador de electrones rico en energía. ¿Dónde ocurre? En el citoplasma de todas las células, eucariotas y procariotas. ¿Cuál es su importancia? Obtención de energía. Genera ATP rápidamente, especialmente cuando el oxígeno es limitado. Universal. Es una vía metabólica muy antigua, presente en casi todos los seres vivos. Primer paso. Es la fase inicial para que la glucosa se degrade y obtenga energía, ya sea para entrar a las mitocondrias, aeróbica, o para fermentación, anaeróbica. En resumen, la glucólisis es el proceso esencial que rompe la glucosa para empezar a extraer su energía, proporcionando los ladrillos para la vida celular. Ahora, ¿qué es el piruvato? Sean Google Dice. El piruvato es una molécula central en el metabolismo, el producto final de la glucólisis, ruptura de la glucosa, que actúa como un combustible clave, transformándose en energía, ATP, o en otras moléculas como lactato, sin oxígeno, o acetil-CoA, para el ciclo de Krebs, siendo crucial para la producción de energía celular y también con aplicaciones clínicas y cosméticas. ¿Qué es y dónde se forma? Producto de la glucólisis. Se forma cuando la glucosa se descompone en el citoplasma de la célula. Molécula versátil. Contiene un grupo cetona y un grupo carboxilato, permitiéndole participar en diversas vías bioquímicas. Su destino cambia. Su siguiente paso depende de si hay oxígeno o no. Destinos metabólicos principales. Aeróbico. Con oxígeno entra a la mitocondria, se convierte en acetil-CoA y alimenta el ciclo de Krebs para generar mucha más energía, ATP. Anaeróbico. Sin oxígeno en músculos durante ejercicio intenso, se convierte en lactato para seguir produciendo energía rápidamente. Otras funciones. Participa en la gluconeogénesis, creación de glucosa, y puede convertirse en aminoácidos o grasas. Importancia clínica y otras aplicaciones. Indicador de salud. Niveles de piruvato y lactato son marcadores de enfermedades cardiovasculares, cerebrales y diabetes. Medicina y estética. Se usa en peelings químicos por sus propiedades exfoliantes y para tratar el envejecimiento de la piel. Trastornos hereditarios. Deficiencias enzimáticas en su metabolismo causan graves problemas de energía celular y acidosis láctica. El autor escribe: esto condujo al descubrimiento de que todos los tejidos animales metabólicamente activos presentan glucólisis anaeróbica y que la gran mayoría de estos no presentan glucólisis aeróbica. La principal excepción fue la retina de animales de sangre caliente, cuya glucólisis aeróbica era incluso más rápida que la del tejido canceroso. Además, Warburg descubrió que algunos tejidos, por ejemplo, las células hematopoyéticas de la médula ósea, desarrollan gradualmente una glucólisis aeróbica al ser expuestos a condiciones no fisiológicas in vitro. Warburg interpretó esto como un indicio de que la glucólisis aeróbica de la retina, un tejido muy delicado, podría ser un artefacto in vitro. Warburg relacionó estos descubrimientos con observaciones análogas que Pasteur había realizado 60 años antes en microorganismos. Pasteur estableció que las tasas de fermentación son generalmente altas en condiciones anacrónicas, pero bajas en condiciones aeróbicas. De hecho, fue Pasteur quien acuñó los términos aeróbico y anaeróbico. Así,
Warburg llegó a la conclusión de que las células cancerosas se diferencian de las células no cancerosas, incluidas las células embrionarias en crecimiento, por su incapacidad para suprimir la glucólisis en presencia de oxígeno. Suprimir la glucólisis en presencia de oxígeno se refiere al efecto Pasteur, un fenómeno donde la disponibilidad de oxígeno reduce la tasa de glucólisis, haciendo que las células prefieran la respiración aeróbica, mitocondrial, para producir mucha más energía, ATP, de manera eficiente, en lugar de depender de la glucólisis anaeróbica, que es menos productiva y genera lactato. Para entonces, Meyerov ya había establecido que en el músculo existe una relación regular entre la tasa de respiración y la supresión de la glucólisis. Normalmente, el consumo de una molécula de oxígeno impide la formación de las dos moléculas de lactato. Esto significaba que el efecto del oxígeno no podía explicarse, como habían pensado investigadores anteriores, por una oxidación completa del lactato. Meyerov sugirió que muchos hallazgos coincidían con la suposición de que las enzimas que forman lactato también funcionan aeróbicamente, pero que el lactato formado se resintetiza en carbohidratos a expensas de la energía proporcionada por la respiración. Describió el metabolismo de carbohidratos del músculo mediante este diagrama. Calculó que el consumo de una molécula de oxígeno proporcionaría suficiente energía para generar una resíntesis de carbohidratos a partir de dos moléculas de lactato. El ácido láctico es un compuesto orgánico que el cuerpo produce al descomponer carbohidratos para obtener energía sin suficiente oxígeno, especialmente en músculos durante ejercicio intenso, pero también en glóbulos rojos y otros tejidos, funcionando como combustible o siendo procesado por el hígado y riñones. Se encuentra naturalmente en alimentos fermentados, yogur, kéfir, se usa en cosmética, AHA para piel, y tiene aplicaciones industriales como bioplásticos. Es un indicador metabólico y un componente clave en procesos bioquímicos, pero su acumulación excesiva puede llevar a la acidosis láctica. La acidosis láctica es una afección grave donde el ácido láctico se acumula en la sangre, generalmente porque el cuerpo produce demasiado o no puede eliminarlo lo suficientemente rápido, a menudo debido a falta de oxígeno, hipoxia, en los tejidos o problemas mitocondriales, provocando síntomas como náuseas, debilidad muscular y, si no se trata, puede ser mortal. Se produce cuando el metabolismo anaeróbico se acelera, generando lactato, y el cuerpo no lo puede procesar, resultando en una sangre más ácida, baja en pH. Tras descubrir la alta glucólisis aeróbica de las células cancerosas, Warburg intentó determinar la razón por la cual el oxígeno no suprimía la glucólisis. ¿Cómo puede haber glucólisis sin los niveles de oxígeno son bajos? Sus mediciones de la producción anaeróbica y aeróbica de ácido láctico en diversos tejidos, y la comparación con las mediciones del consumo de oxígeno, mostraron que en muchos tejidos se impide la aparición de aproximadamente 2 moléculas de lactato cuando una molécula de oxígeno es absorbida por la respiración. Esta es la misma relación cuantitativa que Meyerov había encontrado en el tejido muscular. Para expresar la eficacia de la respiración en la prevención de la glucólisis aeróbica, Warburg introdujo el cociente glucólisis anaeróbica menos glucólisis aeróbica dividida entre la respiración, y lo denominó cociente de Meyerov. Cuando la glucólisis se expresa en unidades de lactato formado y la respiración en unidades de 2 moléculas de oxígeno consumidas, el valor del cociente de Meyerov suele ser 2. En el caso del tejido canceroso, encontró que la respiración era menos eficiente o incluso menor, y así llegó a la conclusión de que en las células cancerosas la respiración es defectuosa en el control de la glucólisis aeróbica. En esta etapa, era completamente desconocido el mecanismo por el cual el oxígeno podría actuar para prevenir la aparición de los productos de la fermentación y provocar la resíntesis de carbohidratos. No era el momento adecuado, ya que para esas fechas, las vías de la glucólisis y la gluconeogénesis aún no se habían esclarecido. Una contribución al estudio de las relaciones entre la respiración y la fermentación fue el descubrimiento de Warburg en 1926 de que el vínculo entre la respiración y la fermentación puede romperse mediante un inhibidor específico, la etilcarbilamina, 87. Esta sustancia, la etilcarbilamina, según descubrió, no inhibe la respiración de muchas células a bajas concentraciones. Sin embargo, a estas concentraciones, las células expuestas a la etilcarbilamina se glicolizan en oxígeno casi a la misma velocidad que en ausencia de oxígeno. Entonces,
la presencia de oxígeno, se neutraliza cuando está presente la etilcarbilamina. ¿Cuáles son las consecuencias de este fenómeno? En otras palabras, la etilcarbilamina estimuló la glucólisis aeróbica. Basándose en este hallazgo, Warburg visualizó un vínculo entre la respiración y la fermentación en términos de una reacción química específica e introdujo el término reacción de Pasteur para este enlace químico. Consideró la etilcarbilamina como un inhibidor específico de la reacción de Pasteur. Dado que la etilcarbilamina se quela fácilmente con iones de metales pesados e inhibe otras reacciones catalizadas por metales pesados, Warburg sugirió que el catalizador que promueve la reacción de Pasteur contenía un metal pesado. La naturaleza de su reacción hipotética y su mecanismo de acción permanecieron desconocidos durante muchos años, a pesar de los numerosos esfuerzos por dilucidarlo. Trabajos posteriores iniciados por Engelhart y desarrollados por Linen, Bucher, Lori, Rake y Sols dejaron claro que este concepto del mecanismo del efecto Pasteur es incorrecto. 28. De hecho, el oxígeno no provoca en absoluto una resíntesis de los productos de la fermentación. La respiración, a través de la síntesis de ATP, modifica las propiedades catalíticas de la enzima limitante de la glucólisis, la fosfofructoquinasa. La actividad de esta enzima es variable y está regulada por las concentraciones de ATP, ADP y fosfato inorgánico, así como por otros metabolitos. La fosfofructoquinasa es una enzima alostérica, y el efecto Pasteur puede explicarse ahora por sus propiedades alostéricas. El ATP inactiva la fosfofructoquinasa, mientras que el ADP y el fosfato inorgánico la activan. Dado que la respiración, a través de la fosforilación oxidativa, provoca la conversión de ADP y fosfato inorgánico en ATP, disminuye la actividad de la fosfofructoquinasa. Además, dado que la etilcarbilamina, como se estableció posteriormente, desacopla la fosforilación oxidativa, puede anular el efecto de la respiración sobre la glucólisis. Se descubrió que muchos otros desacopladores tienen el mismo efecto. Por lo tanto, la reacción de Pasteur es un aspecto de la fosforilación oxidativa. Dado que los metales pesados son componentes de la cadena respiratoria, Warburg acertó al postular que estos intervienen en la reacción de Pasteur. Esta respuesta a la pregunta sobre la naturaleza del efecto Pasteur se estableció unos 40 años después de que Warburg expusiera el fenómeno por primera vez con claridad. Ahora es evidente que esta respuesta solo pudo establecerse tras importantes avances colaterales en enzimología. Cabe recordar que el punto de partida de Warburg al estudiar el cáncer fue la cuestión de si la respiración aumenta, como ocurre en el huevo de erizo de mar, al comenzar el crecimiento. Lo que surgió no fue un aumento en la respiración, sino un tipo diferente de suministro de energía. Una cantidad significativa de energía en el tejido neoplásico se deriva de la glucólisis, incluso en condiciones aeróbicas. En las células tumorales con ascitis, este puede ser del 50%, pero el suministro total de energía, en términos de producción de ATP, no es mayor en las células cancerosas que en sus células progenitoras que no crecen. ¿Qué es la ascitis? La ascitis es la acumulación anormal de líquido en la cavidad abdominal, peritoneal, lo que provoca hinchazón y distensión de la barriga, y puede dificultar la respiración. Es una complicación común de enfermedades hepáticas graves como la cirrosis, causa más frecuente, pero también puede deberse a cáncer, problemas cardíacos, renales o infecciones, y suele ser un signo de enfermedad hepática avanzada. ¿Por qué, entonces, la tasa de suministro de energía no varía cuando una célula normal se vuelve cancerosa y comienza a crecer, mientras que existe una gran diferencia entre las tasas en el huevo de erizo de mar que no crece y en el que crece? La razón puede ser la siguiente. El huevo no fertilizado que no crece tiene una tasa metabólica extremadamente baja porque la actividad celular es mínima. Por otro lado, las células progenitoras de las células cancerosas suelen ser muy activas. Cuando se vuelven cancerosas, el suministro de energía se desvía del desempeño de su función normal hacia el crecimiento. Esto constituye un aspecto de la desdiferenciación o reorientación de la expresión génica. Debido a este cambio de una actividad a otra, no se produce un aumento en las tasas generales de suministro de energía. En el óvulo no fecundado no hay un suministro significativo de ATP que pueda redirigirse. De ahí el aumento en la fecundación. Warburg mantuvo un gran interés por el cáncer a lo largo de su vida. Continuando con sus trabajos anteriores,
Estudió en las décadas de 1950 y 1960 cómo puede surgir la glucólisis aeróbica de las células cancerosas, insinuando el cáncer mismo. Amplió el trabajo de Goldblatt y Cameron, 20, quienes habían descubierto que los fibroblastos en cultivos de tejido se convierten en células de fibrosarcoma al ser expuestos repetidamente durante periodos cortos a baja presión de oxígeno. Warburg demostró que las células embrionarias de ratón adquieren las características metabólicas de las células cancerosas en cultivos de tejidos a baja presión de oxígeno en 48 horas, es decir, en el transcurso de 2 divisiones celulares. Lo más importante es que, si se restablece la presión normal de oxígeno, el metabolismo del cáncer se mantiene y favorece el crecimiento. Por lo tanto, la transformación del metabolismo celular embrionario en metabolismo canceroso puede ser irreversible, al igual que lo es la formación de células cancerosas a partir de células corporales normales, 13, 14, 19. Es bien sabido que, al inyectarse en el animal, las células embrionarias transformadas se convierten en cánceres mortales. Estas observaciones llevaron a Warburg a la convicción de que la pérdida de la respiración normal es un factor clave en la carcinogénesis. También le preocupaba mucho la indiferencia de las autoridades y del público en general hacia la prevención del cáncer. En numerosas ocasiones, presionó para que se implementaran medidas que hicieran un uso adecuado de la información científica. Escribió, 477, 494. Muchos expertos coincidirán en que se podría prevenir alrededor del 80% de todos los cánceres si se evitaran los carcinógenos conocidos. Esto podría suponer un gasto mínimo y, sobre todo, requeriría poca investigación adicional. Ya en 1954 expresó su esperanza de que se limitara considerablemente el tabaquismo, la contaminación atmosférica por los escapes de los automóviles y los aditivos alimentarios. Comentario. Pero, esto sería estar en contra de las ventas millonarias de empresas a quienes poco les interesa la salud de los consumidores. Además, el consumidor por lo general es solo un empleado a quien el conocimiento no le importa, y lo considera algo carente de valor. De hecho, a Warburg le exasperaba que se hiciera tan poco en este sentido y que se siguiera argumentando que se sabía demasiado poco sobre el cáncer como para tomar medidas preventivas eficaces. Si bien nadie discutirá estos sentimientos, sus opiniones sobre la importancia de las características metabólicas de las células cancerosas no fueron compartidas por la mayoría de los expertos, aunque ninguno de los hechos en los que se basaban ha sido refutado. En 1967, 3 años antes de morir, resumió sus opiniones en un artículo de publicación privada, La causa principal y la prevención del cáncer, 477, 494, que incluía los siguientes pasajes. Existen causas primarias y secundarias de las enfermedades. Por ejemplo, la causa principal de la peste es el bacilo de la peste, pero las causas secundarias son la suciedad, las ratas y las pulgas que transmiten el bacilo de la peste de las ratas al hombre. Por causa principal de una enfermedad me refiero a una que se encuentra en todos los casos de la enfermedad. El cáncer, por encima de todas las demás enfermedades, tiene innumerables causas secundarias. Casi cualquier cosa puede causar cáncer. Pero, incluso para el cáncer, solo hay una causa principal. En pocas palabras, la causa principal del cáncer es la sustitución de la respiración de oxígeno en las células corporales normales por la fermentación del azúcar. Todas las células corporales normales satisfacen sus necesidades energéticas mediante la respiración de oxígeno, mientras que las células cancerosas las satisfacen en gran parte mediante la fermentación. Por lo tanto, todas las células corporales normales son aerobias obligadas, mientras que todas las células cancerosas son anaerobias parciales. Sean Google declara. La causa primaria del cáncer, según Otto Heinrich Warburg, Premio Nobel, radica en el daño a las mitocondrias y la respiración celular, forzando a las células a usar la glucólisis anaeróbica, fermentación de glucosa en lactato, incluso con oxígeno, creando un ambiente ácido, pH bajo, propicio para el cáncer. La prevención, según él, se basaba en una dieta alcalina, alimentos integrales, abandonar el consumo de tabaco y de alcohol, de la contaminación y practicar ejercicio, promoviendo oxígeno. Y un pH equilibrado en el cuerpo. Un ambiente ácido. Es un paraíso para las células cancerígenas. La causa primaria. Hipótesis de Warburg.
Respiración celular defectuosa. Warburg postuló que el cáncer surge de una respiración mitocondrial dañada. Efecto Warburg. Las células cancerosas fermentan la glucosa, glucólisis, en lugar de respirar eficientemente, produciendo lactato y acidificando el entorno, lo que promueve el crecimiento tumoral. pH y oxígeno. La falta de oxígeno y la consecuente producción de ácido láctico son clave para el metabolismo tumoral. La prevención, según Warburg y sus recomendaciones. Alimentación alcalina. Consumo de frutas, verduras crudas, alcalinizantes, semillas, almendras, y evitar azúcares refinados, carnes, lácteos y sal refinada, que acidifican el cuerpo. Estilo de vida saludable. Evitar el tabaco, el alcohol, la contaminación del aire y los aditivos químicos en alimentos. Oxigenación. Aportar oxígeno al cuerpo a través de alimentos crudos y ejercicio. Suplementos. Consideraba la vitamina B1, tiamina, para mejorar la respiración celular. PDFs y recursos. Aunque es difícil encontrar un único PDF titulado La causa primaria y la prevención del cáncer, puedes buscar artículos y papers que discuten estos temas. Hipótesis de Warburg o efecto Warburg. Encontrarás estudios sobre su metabolismo. Otto Warburg pH cáncer. Para entender la relación ácido-base. National Institutes of Health PMC, Why Nobel Prize. Org para acceder a artículos científicos y biográficos. La idea central de Warburg es que el cáncer es una enfermedad metabólica y que restaurar la función mitocondrial y el equilibrio del pH es clave para prevenirlo. Comentario. Pero el estilo de vida actual y una alimentación precaria, con productos industrializados y refinados, esta idea de una vida enfocada, está deformada. A esto, súmele el estrés, la vida agitada. Este estilo de vida, no solo alimenta al cáncer, también a otras carencias metabólicas. El autor escribe, desde el punto de vista de la física y la química de la vida, esta diferencia entre las células normales y las cancerosas es tan grande que difícilmente se puede imaginar una mayor. El oxígeno gaseoso, el donante de energía en plantas y animales, es destronado en las células cancerosas y reemplazado por una reacción energética de las formas de vida más básicas, la fermentación de la glucosa. La clave del problema del cáncer reside, por lo tanto, en la energía de la vida, que ha sido el campo de trabajo del Instituto Dahlem desde su fundación por la Fundación Rockefeller. En Dahlem se descubrieron y aislaron químicamente las enzimas que transfieren oxígeno e hidrógeno. En Dahlem, la fermentación de las células cancerosas se descubrió hace décadas, pero solo en los últimos años se ha demostrado que las células cancerosas pueden crecer en el cuerpo prácticamente solo con la energía de la fermentación. No necesitan oxígeno, para nada. Solo hoy se pueden presentar, con respecto al cáncer, todos los experimentos exigidos por Pasteur y Koch como prueba de la causa primaria de una enfermedad. Si es cierto que la sustitución de la respiración de oxígeno por la fermentación es la causa principal del cáncer, entonces todas las células cancerosas sin excepción deben fermentar, y no debería existir ninguna célula de crecimiento normal que fermente en el cuerpo. La mayoría de los expertos coinciden en que casi el 80% de los cánceres podrían prevenirse si se evitara todo contacto con los carcinógenos exógenos conocidos. Pero, ¿cómo se puede prevenir el 20% restante? Los cánceres endógenos o los llamados cánceres espontáneos. Dado que no existe ninguna célula cancerosa cuya respiración esté intacta, es indiscutible que el cáncer podría prevenirse si la respiración de las células corporales se mantuviera intacta. Hoy en día conocemos dos métodos para influir en la respiración celular. El primero consiste en disminuir la presión de oxígeno en las células en crecimiento. Si ésta disminuye tanto que las enzimas transportadoras de oxígeno ya no están saturadas, la respiración puede disminuir irreversiblemente y las células normales pueden transformarse en anaerobios facultativos. El segundo método para influir en la respiración celular in vivo consiste en añadir los grupos activos de las enzimas respiratorias a la alimentación humana. La falta de estos grupos perjudica la respiración celular y la abundancia de estos grupos la repara, lo que se demuestra por el hecho de que estos grupos son vitaminas necesarias para el ser humano. ¿Cuáles son esas vitaminas? Para prevenir el cáncer, se propone, en primer lugar, mantener la velocidad del flujo sanguíneo tan alta que la sangre venosa contenga suficiente oxígeno. En segundo lugar, mantener alta la concentración de hemoglobina en la sangre.
En tercer lugar, añadir siempre a la alimentación, incluso en personas sanas, los grupos activos de las enzimas respiratorias, y aumentar las dosis de estos grupos si ya se ha desarrollado un estado precanceroso. Si al mismo tiempo se excluyen rigurosamente los carcinógenos exógenos, gran parte del cáncer endógeno podría prevenirse hoy en día. Estas propuestas no son en absoluto utópicas. Al contrario, pueden ser realizadas por todos, en cualquier lugar, a cualquier hora. A diferencia de la prevención de muchas otras enfermedades, la prevención del cáncer no requiere ayuda gubernamental ni grandes gastos. Estos pasajes sobre la causa principal del cáncer, escritos por Warburg a los 83 años, aún muestran el estilo claro, lógico y contundente de Warburg, pero la mayoría de los expertos opinan que su juicio es erróneo. Sus generalizaciones radicales son fruto de groseras simplificaciones. La sustitución parcial de la respiración por la glucólisis es solo una de las muchas características que distinguen a las células cancerosas de las normales. Warburg descuidó el aspecto bioquímico fundamental del problema del cáncer, los mecanismos responsables del crecimiento controlado de las células normales, que se pierden o se alteran en la célula cancerosa. Sin duda, las diferencias en el metabolismo energético descubiertas por Warburg son importantes, pero, por muy importantes que sean, se encuentran a un nivel de la organización bioquímica celular que no es lo suficientemente profundo como para abordar la raíz del problema del cáncer, el crecimiento descontrolado. La causa principal del cáncer, de Warburg, la sustitución de la respiración por la fermentación, puede ser un síntoma de la causa principal, pero no es la causa principal en sí misma. Esta causa principal es previsible en el ámbito del control de la expresión génica, cuyos detalles se desconocen, aunque se comprenden algunos de los principios implicados. Página 19.